Buenos días, mi nombre es Freddy Pawai y a continuación voy a hacer la presentación de las diapositivas en las cuales expongo 9 acciones, las cuales a mí se me hicieron como que las más usuales que normalmente se utilizar en un CSS, pero en este caso en el framework de Tailwind. Y pues a continuación vamos a exponer cada uno de las clases o acciones que se pueden realizar. Como primero tenemos el BGRed o BG básicamente. Esta clase lo que nos permite establecer un fondo a un elemento en específico, y pues en este caso el BG significaría background, red el color que le queremos establecer y pues 500 la opacidad que nosotros quisiéramos ponerle. Avanzando al siguiente, pues tenemos un font bold. Pues este, al igual que se utilizaba antes, pues es una clase a la cual se le aplica un elemento para hacer que el texto pues tenga una fuente en negrita y sea más llamativo el texto, por decirlo de alguna forma. Avanzando al número 3 tenemos un text blue 700. Esta clase se utiliza para establecer un color en un texto. En este caso puede ser un texto en un tono azul con una opacidad de nivel 700. Pues en esta clase, como se puede ver, primero se pone el text, luego el color que querramos y también la opacidad. Avanzando al número 4 tenemos un class mAuto. Al aplicar esta clase a un elemento se centra horizontalmente en su contenedor al agregar márgenes automáticos. Esta clase mAuto sería una equivalencia al margin auto que usábamos antes en el CSS puro o normal, como se lo podría llamar, pero en este caso simplemente se escribiría de esta forma. Avanzando al punto número 5, al elemento número 5, tenemos el H64. Pues al añadir esta clase se establece una altura del elemento de 64 unidades. El H pues significa el height. Este es como añadir un height de 64, como se hacía en el CSS puro, como lo nombré antes. Pues eso también es algo que se utiliza mucho para agregarle tamaño al elemento, a las unidades que tenemos. Ahora yéndonos al número 6 tenemos la clase de Rounded MD. Esta clase agrega esquinas redondeadas moderadas a un elemento. Puede ser una clase que yo también utilizaba bastante en el CSS para poder hacer algo más estético del elemento que estemos haciendo. Simplemente al poner rounded ya hace, como se lo ve aquí en la diapositiva. Al ponerlo de esta manera, pues las esquinas del elemento que nosotros seleccionamos se harán de forma redondeada. Avanzando a la clase número 7 tenemos el class Shadow LG. Al aplicar esta clase se agrega una sombra de nivel alto alrededor de un elemento, lo que le da una apariencia de relieve. Este también es algo bastante estético, lo cual yo lo hacía dependiendo de la presentación. Simplemente se pone Shadow LG. Shadow significa la sombra. Esto nos ayuda a dar algo más estético a la presentación o a la página que queramos realizar. Y avanzando al punto número 8 tenemos la class Flex. En el Tailwind CC simplemente se pone class flex. Esto es una clase que convierte el contenedor en un contenedor flexible. Como en el CSS puro, nosotros también hacíamos el display flex para convertirlo en flexible, pero simplemente aquí en este framework de CSS, pues simplemente habría que ponerlo así. Y el contenedor que estemos utilizando se volvería flexible, tanto como para alinear o distribuir elementos dentro de él. Como último elemento dentro de esta presentación, que se me hizo bastante interesante ponerlo y que yo usaría, sería el class hover background gray 200. O sea, tal y como se lo ve en la diapositiva, se describiría de esa forma. Pues al añadir esta clase se cambia el fondo de un elemento a un tono que escojamos y cada que pasemos del cursor, es decir, el mouse, sobre ese elemento, pues cambia ahí el fondo de dicho elemento. En este caso se pondría un tono un gris en una opacidad de 200. Esto era algo que en el CSS normal habría tenido que hacerse en varias líneas de código, no en muchas, pero sí en distintas, y en este framework de CSS pues se hace en una sola. Y listo, eso sería absolutamente todas las diapositivas que he creado sobre las acciones más llamativas que pensé yo que se utilizarían en este framework de CSS, el cual me parece bastante útil y a mi parecer bastante práctico a la hora de poder crear cosas no tan complejas, sino que se necesiten sacar rápido o que requieran de más facilidad y no tantos cambios.
Y eso sería todo. Muchísimas gracias.